Yo soy Paco Capella, Francisco Capella, del Instituto Juan de Mariana y también profesor de vez en cuando aquí en la Marroquín. Los que me conozcáis un poco, ¿alguien me conoce de aquí un poquito? Sabéis que a mí hay algunos conceptos que me encantan, que son muy abstractos, como la autorreferencia, la recursividad, la reflexividad, ¿no? Los seres vivos son agentes autónomos autopoyéticos, todo es algo que se apunta a sí mismo. Pues esto es una intervención sobre la intervención. Y acabo de darme cuenta, es una meta-intervención. Cuando me dijo Eduardo me dio primero el tema de Carlos, pero dijo, no, que puede venir Carlos, entonces Carlos es más importante, tú vas a hablar de otra cosa, lo que deje Carlos. Pero me acabo de dar cuenta, es una meta-intervención. Entonces, ¿qué hago? ¿Me autodestruyo? ¿Intervengo para criticar la intervención o me autoapoyo e intervengo a favor de la intervención? Quiero empezar con una cita de una obra de Miguel de Cervantes, de su personaje Macbeth. Es una cita famosísima, cuando Macbeth dice aquello de intervenir o no intervenir. Esa es la cuestión. Entonces, en este momento vosotros tenéis que estar planteando si intervenir o no intervenir. ¿Vais a intervenir o no vais a intervenir? ¿Eh? ¿Es Shakespeare? ¿Y solo eso? ¿Eh? Es Hamlet de Shakespeare y cero no sé, pero bueno, ¿ves? Luego, vosotros que se supone que sois liberales, en algún momento querréis intervenir, ¿no? Vale, pues os voy a dar la ocasión. En vez de dar la charla yo, la vais a dar vosotros. Esta va a ser una charla como esos momentos de los conciertos en los que es participación de la audiencia. Entonces, como todos llevamos un pequeño dictador dentro y queremos intervenir es el nombre como técnico, popular es ser un método en todo. A ver, ¿qué estáis haciendo que me opongo? ¿Qué cosas creéis que hay que intervenir? O al revés, ¿qué intervenciones hay que hacer destructivas para cargarse otras intervenciones? A mí se me ocurren muchas, yo os dejo a vosotros, si no empiezo yo, cosas que quiero intervenir. Vemos si son compatibles con la libertad o no. Con derechos individuales, derechos de propiedad, si el Estado, como agente de acción colectiva o representante, tiene justificación para ciertas cosas o no. Empiezo yo mientras lo vais pensando, conectando con la charla anterior. Si vais a un barrio que hay aquí al lado, San Chinarro, veréis que hay un montón de casas, todas muy parecidas, como ha dicho Gonzalo, con unas características muy curiosas. Todas están limitadas a 5 alturas más ático, 5 alturas más ático, o sea, 6 alturas, 5 alturas más ático, excepto unas cuantas. De repente dices, ¿y esta por qué es mucho más alta? ¿Y esta por qué tiene mucho más volumen edificado? ¿Y esta por qué es tan diferente? ¿Por qué es tan histriónica, tan llamativa? No sé si habéis visto el edificio del agujero, gigantesco, espantoso ese. ¿Por qué creéis que es? Venga, a participar. ¿Por qué? ¿El que lo sepa o el que lo crea? Porque pertenecían al cuñado que recalificaba el terreno. No. Protección oficial. Protección oficial. No. ¿Se construyeron desierta? No. Son públicos, son edificios públicos. Porque son del ayuntamiento o de la comunidad, o porque son del IBIMA, del Instituto de la Vivienda de Madrid, o porque son del organismo equivalente a la comunidad. Y entonces los poderes públicos dan un ejemplo cojonudo. Ustedes deben construir máximo a esto. Y esto era cuando mandaba gente liberal en Madrid, Esperanza Aguirre y tal, ¿eh? ¿Qué excusas o explicaciones se dan a veces? Estos barrios tienes que acceder a Madrid por la Nacional 1, la Nacional 1 ya está colapsada, lleva mucho tiempo colapsada, en este barrio no pueden vivir más de 10.000 personas. O no sé qué número exacto dieron. Esto corresponde a una densidad más o menos con parques de 5 más ático. Bueno, no, quizá podamos tener más parques, mucho más parques, y vamos a concentrar y hacer casas más altas, que probablemente sea más económico. Y en el futuro, si ampliamos la capacidad en la Nacional 1 o los transportes públicos funcionan de maravilla y la gente decide utilizarlos, pues aquello que antes era parque, pues lo convertimos en viviendas y la gente lo que quiere es viviendas. No, 5 alturas más. ¿Pero los poderes públicos dan ejemplo? No. Se lo pasan por el forro y dice, yo aquí construyo 20 alturas o 7, 8, las que me dé la gana. Y en estilos que a los arquitectos les encantarán, pero que no es lo que la gente normalmente que tiene que pagárselo va a comprar.
Luego, fijaos qué curioso es el Estado cuando intervengo, pero me reservo el que yo soy un agente especial y las leyes no se aplican para mí. Más intervenciones. ¿Qué ha dicho lo de la estética? Intervenciones estéticas. ¡Oh, qué interesantes! Estas ya son... ¿Puedo construir una casa en Albarracín destruyendo todo el patrimonio artístico de Albarracín? No, el coro de España. Estas son ya de nota. O sea, reconozco que es interesantísima. Si queréis la hablamos un poco, pero es tan súper... El último nivel de... Joder. Yo suelo decir que de la propiedad para adentro es todo tuyo y es del propietario y haz lo que te dé la gana. Pero no puede salir nada que suponga una invasión o una agresión a propiedad ajena. Y entonces dices, ¡ay! ¿Y qué pasa justo con la interfaz o la interfase? Justo con la superficie delimitante. ¿En esa quién manda? ¿El dueño? ¿El de fuera? ¿No hay un impacto visual? Realmente, a mi juicio, realmente lo hay. Sí, lo hay, impacto hay. Y no creo que una agresión estética sea algo tan grave como una agresión física, como un puñetazo, un robo, una violación. Pero el problema es que cuando alguien produce un engendro estético como un edificio horrible, eso es para siempre. O si no para siempre, aproximadamente para siempre. En física se dice que infinito es 1000, pues cuando algo dura tanto dices, joder, voy a estar viendo esto todos los días de mi vida y es un engendro. Y en sitios como Albarracín o todos los pueblos que se venden como los pueblos más bonitos de España, suelen tener una uniformidad muy típica, distinta. Los del norte, los pueblos cántabros, son la típica casa cántabra. Los del sur, blancos, preciosos. Pero que ahí se ve que hay una intervención que tiene sentido. Aclaremos, un nombre que si no lo conocíais es importantísimo, Elinor Ostrom. El libro se llama The Governance of the Commons, o Governing the Commons, gobernando el común. Te da 10 principios, que no os lo voy a repetir ahora de memoria, mediante los cuales se deben gobernar los comunes, pero ella no lo dice en plan normativo imponiendo nada, sino que ella ha observado que las propiedades o los bienes comunes que funcionan siguiendo una serie de criterios. Y una parte importante del criterio es el criterio lo marca la propia comunidad. Es decir, es una intervención endógena. No viene alguien de fuera y le dice, ¡hala, vengo a interveniros! Y usa conocimiento local. Y no se permite que se hagan trampas. Es decir, hay unos sistemas de vigilancia. Y esos sistemas funcionan. Se castiga al infractor y se le castiga rápidamente y se le explica por qué. Y todo el mundo lo entiende. Todo el mundo sabe que cuando ha hecho trampas, ha hecho trampas. Y a veces hay conflictos de, no estaba claro si puedo talar este árbol en este bosque o no. Porque es un árbol, no, todavía es un arbusto. ¿Cuándo es un árbol? Vale, pues cosas que se discuten. Más, venga, más. ¿Se te pueden poner casos muy extremos? Sí, pero prefiero casos de actualidad y normales, pero venga, a ver. Una disputa ético-moral complicada. ¿Qué pasa si dos hermanos siameses, uno se quiere separar y el otro no? Vicente, fricadas. A ver, yo siempre digo, las ideas hay que llevarlas al extremo si se puede, pero antes de llevarlas al extremo vamos a probarlas en los casos más normales. Es decir, ese caso puede ser importante para esos dos hermanos siameses, pero para el resto del mundo le trae sin cuidado. A mí temas que se me ocurren, la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, ¿intervenimos o no intervenimos? Un suicida que va paseando por un puente. En Madrid hay un puente, ¿cómo se llama? El puente de la calle Toledo, el puente Segovia. ¿Sí? De que los suicidas es que iban ahí a suicidarse, porque es que es el sitio ideal, con perdón. Entonces, ¿qué intervención se hizo? Se llenó aquello de cristales protectores. Entonces ahora es un sitio que vas y dices, esto clásicamente ya no tiene el mismo aspecto que antes, y entonces alguien ha juzgado que esa intervención está justificada, y dices, joder, si yo soy un suicida realmente convencido, estos cristales me los salto. Porque a mí lo que importa es el desnivel, no tener que solo subirme al borde, sino un poquito más, pues me subo. No sé si ha funcionado, igual ha funcionado, y entonces digo, oye, pues a la gente parece que esto le disuade, y entonces es una intervención efectiva. Venga, ejemplo. Un tema real, entonces. El COVID, las externalidades negativas del COVID, las mascarillas. Todo el tema del COVID ha sido un mare magnum de decir, intervenir o no intervenir. Yo ya lo dije en una charla en la Universidad de Verano, que me parecía espantoso. Toda la gente que presuntamente es liberales y que de repente vi, yo hace mucho tiempo que vengo viendo que el mundo liberal está lleno de frikis y de gente muy fanática, muy antisistema. Entonces te dicen todas las barbaridades y a veces son ultrapuristas y el Estado no puede hacer absolutamente nada. Y dices,
pero que hay cosas que parece que tienen sentido. O sea, tú puedes ser anarcocapitalista o minarquista, pero verás que hay algunos servicios de policía que dices, están violando a una mujer, se ve claramente que la están violando. Ah, no intervengas. Porque la policía opresora y tal, y todos los all cops and bastards y todas esas cosas. Hombre, no, si puede evitar esta violación, esa intervención parece que tiene sentido, ¿no? Venga. ¿Tenemos que intervenir en la inmigración? Joder, ¿ves? Súper interesante. Y esto es un debate que hay entre gente como Hans Hermann Hoppe y otros más nacionalistas que dicen, o la gente de derechas aquí, Vox, que esto es nuestra patria, es propiedad nuestra y nosotros tenemos derecho a decidir quién entra y quién no, poner controles de calidad o controles de afinidad cultural o que no sean peligrosos, que no sean criminales. Algunas cosas tienen sentido común. Hombre, si tú estás dejando entrar criminales sabiendo que son criminales, eres un poco imprudente. Luego, tachar a todo el mundo de una determinada cultura criminal probablemente es excesivo. Pero ¿ves? Son intervenciones que al menos te queda la duda, ¿no? Porque dices, bueno, pero si yo quiero invitar a gente extranjeros y viven en mi casa o en un edificio que yo les alquilo y les contrata gente que les va a querer contratar, y alguien dirá, bueno, pero es que alteran nuestra naturaleza, alterarán nuestra cultura. Y eso puede ser verdad. Hay un libro ahora de Gareth Jones, que es el último, que dice que los inmigrantes traen consigo su cultura, que empíricamente está demostrado, y que su cultura suele ser más contraria a la libertad y al progreso que de los países que los acogen, y por eso van a los países mejores, pero en cierto modo pueden cargárselos si llevan, digamos, algo de lastre cultural con ellos. Y esto es discutible. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que se asimilan y que son muy emprendedores y que no son una carga para el estado del bienestar y que si alteran la cultura, todas las culturas se han alterado. Estados Unidos no empezó siendo inglesa, eran sobre todo holandeses e ingleses, alemanes, y luego irlandeses, italianos, chinos, mexicanos, hispanos, y sigue siendo Estados Unidos, pero dinámico, más. Trabajos forzosos a presos para resarcir económicamente a víctimas y primar esa opción. Yo lo veo tan claro que esto no lo veo conflictivo. O sea, sí. No, es la palabra trabajo forzoso suena fatal. Luego, en principio dirías, no. Pero dices, un momento. Privación de libertad suena peor, ¿no? Y también, ¿cómo vas a privar de libertad a alguien? ¿No son ustedes liberales? ¿Cómo quieren privar de libertad a gente? Y dices, Roberto, las leyes, los principios éticos liberales de libertad, propiedad, no agresión, son las normas de primer orden. Esas normas de primer orden necesitan otras, digamos, de protección o una especificación que diga, ¿qué pasa si te saltas esto? Estarás obligado a resarcir, a compensar, o te castigaremos, nos protegeremos de ti de alguna manera. Venga, más, al fondo, una chica. La intervención hacia los padres que apoyan el cambio de sexo de los niños, de los transgéneros. Que lo apoyan. Bueno, ahí el problema no solo es a ellos, al revés, a los que lo apoyan o a los que se oponen, ¿no? O sea, ¿cómo intervienes? Pero cuando son los niños, uno de los... O sea, de nuevo, un problema al analizar cualquier asunto es no intentar poner todos los problemas juntos y ver los casos más complicados. El problema es, siempre que pongamos niño en algún asunto, diremos, la hostia. Los niños son transiciones entre un ser humano que se está construyendo y cuando se ha transformado en persona, digamos, de pleno derecho, que la comunidad lo reconoce, es decir, en un adulto. Entonces, siempre que metamos niños, entonces dices, aquí hay un niño que necesita un tutor y entonces el tutor puede decidir, estoy más clásicos. Los testigos de Jehová, no sé si todos, y no sé si ya ha cambiado, pero hace tiempo se negaban a las transfusiones de sangre. Entonces, si un hijo suyo necesitaba una transfusión de sangre, se negaban. Y aquí, lo que quiero es que os fijéis, es que hay un problema. Aunque desde tu punto de vista la intervención es clara, desde el suyo no. Él no es idiota, él o ella. Ella hace lo que hace por alguna razón. Uno de los problemas de creer que los comportamientos son irracionales es que siempre creemos que los irracionales son los demás. Yo soy muy racional, irrazonable, los irracionales son los otros. Y el problema es que la gente no conoce las razones que tiene el otro. Y entonces, en los colectivos que se basan en creencias religiosas muy fuertes, romper esa creencia religiosa o las normas asociadas
significa que el resto del colectivo te rechace. Es decir, estás haciendo algo, estás violando algo sagrado. Entonces, por mucho que te importe la vida de tu hijo, te importa más que el colectivo te acepte. Porque por un lado, el que sufre es tu hijo, pero si el colectivo te rechaza a tu hijo, a sus hermanos, a ti, a tu pareja, a todos tus familiares. Es decir, que puede haber una razón para tener cuidado en la intervención. Otro ejemplo que os afecta mucho a las mujeres, la ablación del clítoris. La gente dice, esto es una barbaridad, obviamente hay que prohibirlo. Y mi simpatía hacia ese sentimiento. El problema es que solo digo, cuando vayáis a intervenir, pensad. Si lo hacen es por algo. Plantéate por qué. Además, la ablación de clítoris no la hacen los hombres a mujeres, se las hacen mujeres adultas a mujeres niñas. Y mujeres que la han sufrido antes. Luego, alguna razón puede haber. Luego, tienes todo mi apoyo para intervenir, pero ten cuidado a ver cómo lo haces, a ver si vas a causar más daño del que quieres corregir, o a ver si te sale el tiro por la culata. Igual, todas las intervenciones de los padres sobre los niños es, niño, haz esto, pues el niño se opone, el niño es un muelle y dices, no, lo habría que usar psicología negativa, niño, te prohíbo que estudies, pues ahora voy a estudiar para que te fastidies, ¿no? Cosas así. Pero esto es una chorrada, pero casos que no son chorrada, requiere, ¿qué haces con los niños transgéneros si el niño te llega a casa, o el adolescente? Mamá, que soy trans. Y el padre dice, ¿pero tú estás seguro? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en la adolescencia? ¿Por qué no te diste cuenta de que eras trans cuando tenías 3 años? Yo conozco a 2 personas trans personalmente, Deirdre McCloskey y Gloria... ¿Cómo se apellida Gloria? Que no es Álvarez. Rodríguez. Gloria Rodríguez, la del Pelip, que ha venido aquí a darnos alguna charla. Y a ambas les he preguntado y lo sabían con 3, 4 años. No necesitaron llegar a la adolescencia para darse cuenta que algo era raro. Entonces, cuando ha habido toda esta epidemia ahora de casos de adolescentes, hay gente que está diciendo, esto probablemente es un caso de contagio cultural, que sobre todo se da en mujeres adolescentes, que son tremendamente sensibles a lo que piensan los demás de ellos y tienen conductas muy de imitación. Algunas se dice, pues pueden ser homosexuales, que les da asco su homosexualidad o la rechazan, y dicen, bueno, yo no es que sea homosexual, es que soy trans. Además, ser trans en ciertos ambientes está como de moda. Entonces, ahí hay un problema brutal, el decir, ¿intervienes o no intervienes? ¿Proteges a alguien de lo que ves que puede ser un daño o no? Pero de nuevo, vuelve a pensar en que tal vez al intervenir te equivoques, porque igual esa persona realmente es trans y todas las barreras que le pongas no hacen más que hacerle sufrir y prolongar una transición que esa persona realmente desea. O sea, que nunca está claro, nunca vayas, tiene que ser una cosa o la otra. Y dices... Ya que estamos viendo casos, primer principio, que esto insisten mucho los austríacos, sobre todo Hayek y demás. El conocimiento es limitado. No hay conocimiento perfecto, no hay información perfecta. Y quien mejor conoce la situación es el que está realmente involucrado. Luego, las intervenciones tienden a fallar por falta de conocimiento. Y a veces incluso por arrogancia de que hay gente que, como es científica o técnica, se cree que tiene mucho conocimiento, que probablemente es real, científico y técnico, pero que le falta el detalle local. Le falta el dato específico de qué pasa ahí, por qué hay ese problema ahí que parece que no encaja con nuestra ecuación universal. Paco, justo a colación de lo que estás diciendo, la intervención de Estados Unidos como policía del mundo. Interesantísimo. Y entonces, yo siempre que hagáis esto, os invito a que empecéis a abrir alternativas. Pero abrir alternativas para pensar todas las posibilidades y con cuidado. A mí no me gusta... Hoppe y otra gente hacen un razonamiento muy escolástico que es, voy a abrir alternativas, pero para cerrarlas todas y que me quede solo una, que es la que yo quiero. Digo, oye, esto a veces funciona. Yo sé hacerlo y a veces funciona. Vas examinando alternativas y rechazas. Hace mucho que no doy la charla de cómo deducir los principios de la ética y de la libertad a partir de exigir simplemente que las normas de interacción sean universales, simétricas y funcionales. Y con esto te saco libertad y propiedad privada después de haber mirado todas las posibilidades. Pero siempre reconociendo los límites, los problemas y los matices. Entonces dices, apoyas que sea el policía del mundo. Entonces, ¿y si abusa de su posición de policía? Se dedica a montar revoluciones
a favor de dictadores en algunos sitios o en contra de gente que tiene apoyo popular o que lo parece. Ahí podemos discutir de si Chile Allende tenía apoyo popular o no lo tenía, si iba por el buen camino o no. Pero entonces decimos, ¿y si Estados Unidos renuncia a ser el policía del mundo, qué pasa? Que hay un segundo policía o un segundo poderoso que igual no es tan melindroso y dice, pues voy a serlo yo. O voy a serlo yo sobre una determinada esfera de influencia. Entonces aquí igual aplicar el principio de Peter Parker, Spider-Man, de con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, si quieres ser policía, hazlo con cuidado. Y te digo, la mayor parte de los liberales americanos hay un autor, se llama Chris Coyne, que tiene varios libros en contra del intervencionismo norteamericano, sobre todo militar, también de ayuda humanitaria, por cómo meten la pata, por cómo abusan y por cómo no lo reconocen. Es una manera de no aprender, es la torpeza del Estado. Pero yo insisto que ahí hay un dilema. O sea, si a mí me dices, bueno, eres el presidente o tienes un poder enorme, están matando en Ruanda, que eran los Hutus a los Tutsis, ¿intervengo o no intervengo? Y sale Chris Coyne y dice, no intervengas porque mira qué historia de meteduras de pata. O en Yugoslavia, cuando unos grupos estaban claramente masacrando a otros. ¿Intervienes o no intervienes? Yo es que no lo tengo claro. Y respeto a la gente que te empieza a dar información y plantea posibilidades y dudas. ¿Enviamos los Leopard o no los enviamos? ¿Va a contribuir a una escalada bélica o no? ¿O es realmente que se defiendan? ¿Estamos acercándonos a la Tercera Guerra Mundial o no? Hoy estamos planteando todo esto y mañana en cada charla os van a hablar contra el intervencionismo en cada ámbito. ¿Intervenimos en la educación o no? ¿Les decimos a las universidades qué necesitan? Yo no podría ser profesor en la universidad pública ni en la privada porque la ANECA, bueno, sí podría, pero no entro en los criterios ANECA de no he hecho un doctorado, no tengo publicaciones y tal. Y entonces alguien con mentalidad liberal y de mercado diría, pero si Capella tiene cosas interesantes que contar y puede enseñar a la gente y a los alumnos les interesa. Pero, como siempre doy la vuelta. Y si me pongo a contaros burradas y resulta que soy súper hábil en contaros burradas y os las creéis y salís de aquí pensando, con perdón, cosas que son falsas o muy bestias, y yo tengo esa habilidad, porque hay gente que es así de mesiánica, todas las sectas funcionan así. Dejas a alguien que convenza a los demás, libertad de expresión, estupendo, y has creado un movimiento que con suerte solo es autodestructivo y quizás se ponga a destruir el mundo. En Estados Unidos hay muchísimo debate sobre la sanidad, los médicos, las compañías aseguradoras, ¿qué deben hacer? ¿Es necesario tener una titulación de médico para hacer qué? ¿Bastaría con que alguien sea enfermera? ¿Qué pasa con las terapias alternativas? Las terapias alternativas, yo os lo digo, afirmación positiva, son todas pseudociencia. No sirven para nada, salvo efecto placebo, y la homeopatía no sirve para nada, salvo para que los señores de Boirón y otros se llenen los bolsillos. Y además es que es demostrable científicamente. Entonces mi pregunta, ¿lo prohíbes o no? ¿Intervienes o no? En Estados Unidos hay una causa muy curiosa que a muchos liberales les apasiona, que es la leche cruda. ¿Permites que se venda leche cruda directamente de la vaca o no? El problema es que en los sitios donde se ha permitido a veces se han producido accidentes, enfermedades y muertes. O sea, ha habido consecuencias graves. ¿Hasta qué punto intervenir o no? Bueno, eso se me cuenta, creo que cuenta un poco Steven Spielberg, de que hay ideas que son muy malas cuando se propagan, llega un momento que no se propagan porque ya la gente no se las cree. Porque, por ejemplo, cuenta un caso de que había unos indios que iban a una batalla y tenían la idea de que las balas no les iban a hacer nada. Bueno, pues esa idea se murió con ellos. Entonces, la leche, si tú la dejas, pues también se morirá con ellos. Entonces, al final, se arregla solo el problema. Pero el coste del aprendizaje haya sido brutal, ¿no? Tú si tuvieras un hijo, ¿lo educarías así? ¿Le dejarías hacer cualquier cosa y ya aprenderá? Sí, o sea, tú, por ejemplo, taparías los Simpsons. Oye, hay niños que se han caído de una terraza porque simplemente han querido jugar en la terraza y han querido ver qué hay o ponerse de pie encima de la barandilla y se han matado. Es decir, ese aprendizaje es demasiado costoso. ¿Intervienes o no intervienes? Yo como padre, o sea, yo lo que quiero haceros ver es que el dilema de la intervención es mucho más complicado de lo que parece y que podemos ir viendo una serie de principios para guiar.
y luego que echemos en cara a los caraduras que están interviniendo en contra de las libertades ajenas, a menudo sin conocimiento, sin justificación, o que nosotros tenemos mejores argumentos que ellos, como todos los ataques que hay ahora a Mercadona y todo eso, que son un disparate detrás de otro, o que encima no dan ejemplo, como esto del urbanismo, es decir, yo regulo y me salto a las regulaciones. Solo quiere decir que al final todo esto se puede conceptualizar desde un eje, ¿no? Es intervención e intervención. Entonces cada uno tiene sensibilidades distintas y te puedes prestar. Pero esa sensibilidad viene del coste de oportunidad, que al final es un concepto económico. ¿Cuál es tu coste de oportunidad si no intervienes? Y cada uno toma su conclusión. Pero ese coste, cuando has dicho tú, ¿del que interviene o del que es intervenido? Del que tiene el poder de intervenir. El que es intervenido no tiene ese poder de decisión, realmente. Bueno, pero él tiene el poder de protestar. Sí. Es decir, los liberales... ¿Por qué los liberales protestamos contra la intervención? Porque no tenemos el poder de oponernos, es decir, estamos siendo intervenidos, no nos gusta, y lo que reclamamos es, oiga, nuestros costes que nos está oponiendo usted. Piénsese también lo suyo si quiere, pero a mí me está tocando las narices y me está usted suponiendo los costes a mí como intervenido. Pero la realidad que se impone es el que es el Estado, ¿no? Como dicen algunos profesores como Miguel Ángel Bastos, es el que tiene el poder. Ah, claro. La autoridad de ejercer la violencia legalmente. Pues al final esa es la Claro, pero que no creo que solo apelando a su... Está bien que apeles a su interés, decir, oye, que esto te va a suponer costes y no lo vas a conseguir. Sino que también le digamos moralmente, oye, cara dura, que estás diciendo que es por mi bien y yo te estoy demostrando que no. Tú tienes 50 años, yo tengo 50 años, tú tienes este título universitario, yo tengo este, tú tienes esta experiencia de vida, ¿por qué tú regulas mi vida? Por eso yo suelo hablar de principios universales y simétricos. Si tú regulas mi vida, yo regulo la tuya y a ver si jugamos a esto. Y eso vendrá un sistema de incentivos y volvemos al coste de oportunidad. Cuando para ellos tomar una decisión vean que el coste de oportunidades que salen perdiendo, o por ejemplo que acaban de tener poder, entonces es cuando cambiará. Es un sistema de incentivos. Vale, sí, pero digo que no es lo único. La gente no opera solo conforme a incentivos entendidos estos en sentido estricto. Si tú les das una argumentación moral, les puedes desnudar ante todos los demás, y entonces ellos podrían ver el incentivo y decir, uy, qué mal voy a quedar, mi capital social va a verse dañado porque todo el mundo se va a dar cuenta de que soy un dictador autoritario. Cuando yo pretendo ser un interventor bondadoso que va resolviendo el hambre, la guerra y todo, y la muerte en el mundo, en realidad soy yo el que estoy causando los puñeteros problemas. Juan. Sí, a ver, respecto a lo de la leche cruda, quiero decir, hay que tener mucho cuidado porque se empieza regulando de esa forma por utilitarismo y acabamos tratando a la sociedad como a niños pequeños. O sea, la razón por la que ponemos barras en los balcones o cosas altas para que los niños no se caigan no es porque en un año se van a caer 100 niños menos, sino es por principio, no es por utilitarismo. O sea, la línea está es muy fácil cruzarla. O sea, que creo que hay que tener muy claro cada vez que intervenimos o que no intervenimos, que lo hacemos por principio, no por utilitarismo, porque no podemos tratar a una sociedad como si fueran niños, hay que tratarlos como si fueran adultos, responsables y libres. Pero el colectivista te va a decir lo mismo. El colectivista, el liberticida te va a decir, yo actúo por principios, porque los suyos son distintos. Es decir, a mí, con perdón, no me convence nada la gente que dice, qué bien esta persona que actúa conforme a sus principios. Aquí lo siento, le voy a llevar, ya le dije a Carlos que le iba a llevar la contraria aprovechando que no estaba. Las consecuencias importan. Si tus principios destruyen el mundo, no apliques tu principio, colega. Pues yo digo, yo pido que los principios sean universales y simétricos en el sentido que se apliquen igual a todo el mundo para que no haya tramposos, para que no haya yo me eximo o yo me aplico las reglas mejores y a ti las malas, y que sea de forma simétrica. Si tú me puedes golpear a mí, yo te puedo golpear a ti. Si tú me puedes prohibir cosas, yo te las puedo prohibir para que veas que ahí quedamos bloqueados. Aquí podríamos caer en una trampa de que alguien diga, de acuerdo, a mí no me importa que me prohíban cosas con tal de yo poder prohibir muchas cosas. Y entonces se aplica lo siguiente, funcionales. Es decir, que la sociedad funcione, que no colapse en todo el mundo intentando meterse en la vida de todos los demás. Pero solo os digo, bien Juan, si todo eso es verdad, hay la pendiente resbaladiza y hay el principio del trinquete, que lo podéis ver en Robert Hicks, en Crisis and Leviathan, que es un libro muy bueno. Pero yo también observo el gente que no es razonable, que dice, no, intervención cero, siempre cero. Si la hace el Estado, dices,
Pero joder, ya que lo tienes, ya que es poderoso, hay momentos en que no hay otra manera de funcionar. Y también te diré, y a ver si vamos aprendiendo a que no lo haga el Estado. Es decir, deberíamos dejar que el Estado lo haga, pero a veces que no lo haga para que la gente aprenda a darse la hostia y a decir, necesitamos instituciones de defensa distintas. Si un día los bomberos públicos no funcionan, la gente podrá empezar a ver, ¿qué tal si montamos brigadas privadas de bomberos como eran en el principio? Pero que si eso lo haces nada más empezar a lo bestia tal, vas a tener demasiados incendios probablemente. Perdona, que ya estoy por dar a gente que no haya intervenido. No, simplemente por ampliar un poco los ejemplos, yo creo que hay un abanico enorme de ejemplos en todo lo relacionado con medio ambiente, ¿no? De hecho, mañana hay un punto, y bueno, solo por poner un ejemplo de las contradicciones o de los problemas que podría traer la intervención, daré como ejemplo que yo hoy no he podido recorrer 11 kilómetros de la M30 con mi diésel, y lo que he hecho es dar un poco rodeo para llegar aquí, por lo tanto contaminando más. Tardando más tiempo, gastando más combustible y contaminando más. Bueno, es un ejemplo chorra, pero simplemente por dar un poco... No es nada chorra. Precisamente el medio ambiente... Es que... ¿Qué hemos dicho que es el principio liberal? Bueno, no sé si lo he dicho, está claro. Ser libre, para mí, quiere decir que en mi propiedad y con mi propiedad, o con mi propiedad, hago lo que me da la gana, lo que yo quiera, decido yo, eso es ser el dueño, mientras eso no afecte a propiedades ajenas de manera negativa, que es lo que se considera una externalidad negativa o una agresión, una violación del derecho de otros. Pero en el mundo real pasan que existen externalidades negativas y que esas externalidades no operan sobre espacios privados. El mundo está lleno de espacios públicos. Que por mucho que como anarcocapitalistas quieran o queramos reducirlos al mínimo, es muy difícil eliminarlos. Antes el propio Gonzalo, que es muy de urbanismo privado, ha reconocido que existen calles y las calles... Puede ser privada dentro de la urbanización, pero ya no es de un individuo solo, es colectiva de todos. Noelia, tú trabajas en un municipio, ¿no? Por muy liberal que sea, sabes que hay cosas que son municipales. Puedes intentar privatizarlas, pero llegará un momento y dices, joder, si esto lo privatizo, ¿cómo lo hago? ¿A quién se lo vendo? Y luego, ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos a cobrar a la gente por andar por la calle? Un poco raro. Y el medio ambiente y el clima es eso. Y ahora ahí lo siento, pero te voy a llevar la contraria porque esto es otro de los casos en los que he visto una oposición visceral fanática, que a mí no me parece nada inteligente, por no decir que es descerebrada, contra Almeida y el Madrid Centro. Porque yo siempre digo, la contaminación es una agresión. Tu diésel, con perdón, probablemente contamina más. No sé si lo hace o no, pero lo típico es que los diésel, sobre todo si son muy viejos, lleven una nube negra detrás. Además que la llevan. Y no lo sé. Y muchos, además, es que van sin la ITV pasada y nadie hace nada. Yo os voy a comentar intervenciones que quiero que el Estado haga. ¿Queréis hacer el favor de cumplir ciertos reglamentos como protocolos de contaminación? Hubo hace años patrullas verdes que veían quién iba contaminando, quién no tenía la ITV pasada. Pues eso es trivial, si es sentarse y ver la furgoneta o el diésel antiguo y decís, ¡hola! Multazo a ese y el coche. Pues esa contaminación además es mucho más problemática en los centros de las ciudades, porque hay más densidad de la población y porque ahí el viento sopla menos y porque estás más lejos del campo. Luego, ir limitando, como se ha ido haciendo gradualmente, se ha avisado años, esto se avisó hace años, que ciertas etiquetas de automóviles no iban a poder entrar. Que eso se va a limitar, lo siento, pero no me parece nada irracional. Que luego podremos discutir el matiz de cuándo, cuánto, cómo. Profesor, Franco. En un momento dijo... Habla alto que estás muy lejos. En un momento dijiste que si no tenés que cobrar, ya tenés que hacer que paguen todas las calles, son privadas, y diste ese ejemplo. Para mí ahí estás equivocado, porque vos en un modelo anarcocapitalista o de libre mercado, lo que sea, tenés tanto nivel de riqueza, o es más, hasta en los países que son socialistas, como por ejemplo Argentina, cuando tenés tanta riqueza, dejás que el prójimo utilice los medios que vos tenés de producción o luz o lo que sea. Ejemplo, mi novia tiene una estación de servicio, una Shell. Generas tanto capital con vender lo que es combustible, vender los productos de comida, lo que sea, que la gente va y utiliza baño gratis, utiliza luz gratis. Entonces ahí creo que entra en un error. El ejemplo que pones... Disculpe, justo se me vino. Al principio, cuando salió la luz y se usaban en los puertos, la misma gente utilizaba la luz de los puertos, los comerciantes utilizaban esa luz. Entonces ahí tenés un ejemplo donde tener riqueza, la gente lo utiliza más. Y cuando la gente tiene plata, normalmente suele ayudar al prójimo. El ejemplo que has puesto es un ejemplo en el que a un bien público
se le empareja, se le hace un bundling que se llama, se le empaqueta con un bien privado. Entonces, una de las soluciones típicas a los bienes públicos es empaquetarlos, juntarlos a un bien privado. Entonces, el bien público es lo que dices que ofrece de baños públicos, espacios, lo que sea. El bien privado es que normalmente, casi siempre, la gente que usa eso también hace todo lo demás. Es decir, sería raro que haya gente que se desplace solo a eso. Voy a usar los baños públicos. Sino que es para gente que normalmente pasa por ahí. Esto lo han estudiado los economistas. Y luego lo otro, es cierto que el altruismo existe y que cuanto más rica sea la gente, más posibilidades va a tener de dar. Pero no hay ninguna garantía de que llegado un momento la gente diga yo ya no doy más y me parece que esta gente está abusando. Para que veas, a veces no solo tomar y tal. Por ejemplo, las cagadas de perros en las calles. Sí. Yo quiero que los poderes públicos intervengan y ahí, cada vez que encuentre algún concejal o decir, mira, sois una panda de ineptos o queréis poner firme a la policía municipal y empezar a poner multas. En ciertos pueblos ya lo hacen en serio, toman una muestra, resulta que la tecnología ha avanzado tanto que con el ADN se sabe qué perro es. Multazo y ala. ¡Ay, es que yo quiero perro para mi vida, que me siento muy solo, mi compañía, soy una señora mayor! Que usted no tiene derecho a llenar la calle de mierdas porque tenga un drama privado, lo siento. La cantidad de abusos que hay de bienes públicos, hay la tensión entre las terrazas de los restaurantes y los bares, si el ayuntamiento, hay la discusión de si el ayuntamiento debe ceder ese espacio a lo privado o no, si esos espacios deben ser públicos o no, pero si los cedéis, ser muy estrictos con que no se pasen. Es típico ver las terrazas con las marcas en un lado y luego las sillas y las mesas invadiendo mucho más espacio. Los kioscos de prensa, yo alucino con los kioscos de prensa. Los kioscos de prensa, imagino que la licencia les permite tener los libros o las revistas dentro y en las puertas que se abren. Pues yo hay sitios donde veo kioscos con libros en las ventanas de las casas de al lado, en el suelo, en los árboles, en todas partes. Y la policía pasa por ahí y nadie dice nada. A eso me parece un abuso de espacios públicos que justifica una intervención. Pero por eso, por abuso. Madrid está, ya que entro en dinámica yo, Madrid está lleno de carteles publicitarios ilegales o irregulares de que están prohibidos. O sea, tú no puedes poner tu cartel en la calle diciendo ¡hala, mi restaurante, mi tienda, mi no sé qué! Lo hace todo Dios. Incluso los agarran con candados a las señales para que la gente no se los lleve. La policía pasa por delante de ahí. Y alguna vez se lo he dicho a un policía. Excusas. Vamos a ver, usted no está obligado a actuar de oficio. Es decir, si yo le filmo a usted pasando por delante de este cartel y no haciendo nada, puedo ir a su jefe y decir, oiga, este señor policía no está prevaricando o incumpliendo su deber. Si él es responsable de la ordenanza municipal de urbanismo, se está incumpliendo y pasa olímpicamente de hacerlo. Parking público gratuito. Que lo discutamos. Parking público gratuito. ¿Te refieres en las calles o en los propios parques? En las calles. O sea, si tiene que haber intervención para regular un bien escaso que priva del uso a otros ciudadanos. Los economistas dicen, donde no hay precios, donde no hay propiedad y precios, ¿qué hay? ¿Colas o sorteos? ¿O cabreos? ¿O lucha en...? ¿Qué es lo que hay cuando no se cobra por el parking? O no se pone el precio adecuado, sino que se pone demasiado bajo. Colas, la gente que tiene que estar dando vuelta porque hay escasez. O sea que yo creo que eso es obvio, que eso es... El espacio público es público, pero si alguien se apropia de forma privada de él, de forma estable, me parece razonable obligarle a pagarlo. Para que veáis cómo llevar esto al ridículo. Vale, pero entonces que nos cobren por andar por la calle, ¿no? Porque estás ocupando un espacio que nadie puede usar. Primero, el problema es que los costes de transacción de eso serían brutales, serían ridículos, mientras que los costes de transacción del coche no son tan brutales. Y luego andar por la calle es algo que hacemos esencialmente todo el mundo. Gonzalo o alguien puede decir, ¿por qué me obligan a mí, que soy un recluso, que estoy siempre en mi casa? Bueno, pues que es usted muy raro, con perdón, y si quiere se lo descontamos, pero entonces vamos a poner un fotógrafo y como le veamos salir de casa le vamos a poner un multazo. Sí, bueno, varias cosas que imagino que hará bastante que te has leído el libro de Rayo, porque él insiste mucho en muchas cosas de las que has dicho de la propiedad comunal. Pues te empezado a poner ejemplos diciendo, no, porque un señor tendrá esto, una persona, ¿quién va a tener esto? Pues puede haber propiedad comunal, hay cosas que se pueden privatizar y más tiene que tener una persona. Pero si he empezado mencionando a Elinor Ostrom y Governing the Commons. Sí,
Pero ya había un momento que se te ha olvidado. Cuando estás hablando de la carretera y has dicho, no, porque un señor, ¿por qué te va a dejar pasar por la carretera? Que decir, Mark Zuckerberg no te deja usar sus aplicaciones gratis, porque te va a dejar usar Facebook e Instagram gratis. A lo mejor es que hay modelos de negocios distintos al cobrarte por cada paso que des, como por ejemplo los anuncios. Es la manera que tiene que funcionar Instagram o Facebook. Claro. Que no está tan claro que hay un señor que no tiene que ser un señor y que no te vaya a dejar usar la carretera o te vaya a hacer cobrar por cada paso que des, cuando otras maneras de sacar beneficios. Acabamos de mencionar que a veces hay emparejamiento bien público-privado y funcionan. Sí, y redes sociales. Justo te quería comentar eso. ¿Un baño en una gasolinera es un bien público? Un bien público tiene otra definición. No, un baño es bastante... Está bastante alejado que ya podemos... O sea, me gustaría debatir si existe tal cosa como bien público. No, es un debate completamente distinto. Pero un baño en la carretera... Claro. No he puesto yo el ejemplo, lo ha puesto él. Pero él No voy a empezar a decir bienes públicos. Técnicamente, los que no seáis economistas, el economista se pone quisquillos y dice, un bien público, para ser un bien público, tiene que ser no excluible y no rival. Y un baño es excluible y rival. Pero si el baño es suficientemente grande y la puerta está abierta, como aproximación, es no excluible y no rival. Pero luego hay la idea de bien público, a veces, entiéndase, quiero decir bien de propiedad pública o de uso público. Calles, parques... Bueno, hay otro ejemplo con el... Espera, no sé si tenías más. Ya está, sí. Bueno. Especificas que no te refieres al bien público en sentido económico, sino en sentido X. Vale, pero me han chirriado y ya está. Es que Eduardo es un purito. Yo también me llamo Eduardo. Soy otro pesado. Bueno, a ver, el agua gratis del grifo que obligan a los restaurantes y tal, pues lo están pagando ellos también, ¿no? Sí. Esas intervenciones a mí me parecen absurdas. Porque dices, pero oiga... ¿Qué? O sea, que la gente puede entrar por la calle, que me ponga un vaso de agua gratis. Pero así por el morro. O sea, eso es populismo. Es decir, ¿y por qué no le va a cobrar algo? Yo qué sé, medio euro, lo que sea. O al menos, yo si tuviera ese bar, mientras no abusaran, quedaría bien dándoselo. Pero si veo que es un jeta que me viene todos los días, diría, espere, que le voy a grabar y quiero enseñar su conducta al resto del mundo para que entiendan que no es que yo sea egoísta, sino que usted es un jeta. Haga el favor de traerse el agua de casa o... curiosamente, por lo del COVID y todo eso, 2 de las intervenciones públicas más exitosas han sido intervenciones y han sido públicas. Alcantarillas y agua potable. O sea, la cantidad de gente que moría históricamente, podéis ver las estadísticas, por enfermedades que se transmiten por el agua, como cólera, que tiene que ver precisamente porque no hay un buen sistema de alcantarillado y entonces las aguas fecales o todas las aguas sucias, negras, grises, llegan a las otras, se mezcla todo. Luego, primero, tener un buen sistema de alcantarillado y que no sea como en las películas bonitas, ¡agua va! Y agua va, eso no es agua, eso es orines y lo que sea que la gente tira a la calle. Yo, si hubiera vivido en esos tiempos, he dicho, me cago en sus putos muertos. Esto es una externalidad negativa, dejen de hacer esto, coño. Métanselo, internalícenlo. Pero para que veáis, de nuevo, que hay intervenciones... ¿Qué quieres que te diga que funciona? Y, agua potable y alcantarillados y las vacunaciones. Las vacunaciones no han sido en general esfuerzos privados, sino han sido en general esfuerzos públicos y han tenido éxitos, pero gigantescos. Por eso me asustan tanto todos los movimientos antivacunas, por lo frikis que son, los radicales que son, lo bestias que son. Perdón, alguien que no haya intervenido, creo que tú, y luego tú, vosotros dos, primero tú, ¿no? No, él creo que no ha intervenido, tú ya habías intervenido antes, pues bueno. Que te pregunto, antes has puesto ejemplos de momentos en los cuales te intervenías, pero porque te genera una externalidad negativa. Pero ahora te pregunto, en comunidades donde no generan externalidades negativas, sino que ellas mismas han decidido seguir un cierto modelo, por ejemplo lo de la leche, ¿no? Y tú dices, vaya tragedia que han muerto. Bien, pero ¿tú ahí de verdad tienes el derecho a intervenir en algo que ellos han decidido? No, claro. Yo te digo, a veces ves que gente se está haciendo un daño o está asumiendo un riesgo que a ti te parece excesivo y entonces te queda el dilema de decir, ¿intervienes para salvarlos o les dejas? Y te preguntas, ¿son realmente conscientes de lo que está pasando? Si tú me dices que lo son y tal y que quieren asumir ese riesgo. Sí, y otra cosa, que lo que has comentado ahora de que, bueno, han habido buenas intervenciones públicas, esto de las vacunas o del alcantarillado, pero esto han sido esfuerzos públicos, en el sentido de que perfectamente, ¿por qué no sería viable que una comunidad política descentralizada, ella misma, decidiera, o sea,
a un nivel menor de intervención, elaborar un sistema de alcantarillado de una forma más consensuada que la propia intervención. Me parece una pregunta excelente para escribir un trabajo sobre eso y entonces hacerlo a dos niveles. Argumentación teórica de por qué es más difícil hacerlo a escala más pequeña, por qué hay cosas que se benefician de escala mayor. Es decir, tú puedes tener un alcantarillado que solo cubra un barrio y que no cubra toda la ciudad. ¿A dónde sale? Si el barrio está cerrado, o pones una fosa séptica enorme y las vas vaciando, y la fosa séptica es una solución. En muchos sitios no hace falta un alcantarillado total, sino un alcantarillado combinado con fosas sépticas. Pero a veces necesitas ir a depuradoras y luego ya vertir eso a algún río, al mar o a donde sea. Luego hay veces que la escala... Hay veces que el conocimiento técnico te dice esta solución tiene más sentido a esta escala. Pero que ojalá... Yo no estoy para nada en contra, solo estoy diciendo que fijaos que algunas intervenciones han funcionado, pero alguien me podría decir, y yo le agradecería porque no conozco los detalles, pero mira lo que costó una barbaridad, si lo hubiera hecho el sector privado, digo, vale, pero el sector privado nadie le había prohibido que lo hiciera y no lo había hecho. Ya, la cuestión es si es legítimo forzar, o sea, con tal de bajar costes. Bueno, estás reduciendo tantos daños y luego, exacto, en la intervención habrá que ver, ¿viola descaradamente la libertad o no? Si la viola descaradamente dices, no, pero es que los límites de la libertad a veces son difusos, entonces por eso te digo que a veces los puedes justificar. Y luego el otro es el razonamiento económico de, bueno, pero ¿cuánto va a costar para lo que vamos a conseguir? ¿Y estamos seguros de que lo vamos a conseguir? Es decir, hagamos análisis de riesgos. Y luego hagamos análisis no solo estáticos, sino dinámicos de, si estamos constantemente interviniendo, el sector privado no crecerá, no se desarrollará y estará todo el mundo esperando a que lo haga papá Estado. A mí esto me parecen buenas críticas de la intervención. Cuídate de intervenir porque generarás dependencias. Otro principio fundamental. Generarás dependencias. Otro principio. El interventor, para que la intervención funcione, tiene que tener poder. ¿Y qué pasa con el poder? Que se abusa de él. Es decir, no solo que te equivocas, sino que se te viene todo arriba y yo voy a mandar sobre todos vosotros y nadie me va a quitar este poder. ¿Más? ¿Ibas tú? Sí, que, por ejemplo, en un caso de hambruna o sequía muy bestia, imagínate que tú tienes a algunas personas que son muy ricas y que pues tienen campos de golf y tienen dinero para regarlos. Luego tienes mucha gente viviendo cerca que es que no tiene dinero para ese agua o comida que pueda el otro dar a sus mascotas. ¿Sería legítimo intervenir ahí para evitar que estos se murieran de hambre? Yo soy un poco absolutista del derecho de propiedad y tengo un artículo en Juan de Mañana que si lo quieres consultar es antiguo sobre la no obligación, o sea, no existe el deber de ayudar en abstracto, no existe el deber natural de ayudar, así como existe el derecho natural de propiedad. Si existiera un deber natural de ayudar y lo hicieras universal, tendrías que estar ayudando constantemente a todo el mundo. Y ahí quedaría una zona gris de, bueno, ¿y a quién y por qué? Pero el siguiente paso es decir, me sorprendía que no hubiera salido ya, porque es el típico obvio de la intervención. Alguien se está muriendo y puedes salvarlo, pero con algo que no es tuyo, quitándoselo a otro. ¿Lo haces o no? Entonces yo diría, vale, es una violación del derecho de propiedad. Primero, si es la única manera, mi consejo personal es hazlo, viola el derecho de propiedad y asume las consecuencias. Es decir, se está muriendo Juan Luis. Yo te robo a ti comida para dársela a él, porque él no puede robarte a ti. Necesita que te robe yo porque él no puede hacer nada. Yo asumo que violo un derecho tuyo para salvarle a él y luego te explico. ¿Cómo te llamas? Bruno. Te reconozco que te he robado. Te he quitado por un valor de 20 y además he roto este cristal. Te debo 100 por el cristal y 40 por compensación. ¿Te parece bien? O sea, la solución que yo veo es esa, porque siempre que mis amigos me dicen, pero hay gente pobre, ¿no les vas a ayudar? Yo les pregunto, ¿me vas a obligar por la fuerza? Porque si me obligas por la fuerza ya me estás coaccionando. Luego, si me obligas por la fuerza, al menos me compensarás después. Sobre todo porque es que si no cumples con todo esto, luego la gente se acostumbra, es decir, podemos ir violándolo todo. Y luego, Bruno, por contarte una cosa, son muy raras esas situaciones en las que alguien se está muriendo y alguien justo al lado concentra unas cantidades enormes de riqueza. Es muy raro que eso sea una sociedad libre.
No digo que sea raro, en el tercer mundo existe, pero hay ciertas expropiaciones, yo las veo como casi naturales en el sentido de que ciertas cantidades de riqueza son muy sospechosas de afinidades por el poder político y corrupción y todo eso. No digo que haya que hacer la redistribución agraria, todo eso ya, pero que cuando esas cosas van juntas, eso no es una sociedad libre, eso es una sociedad rara. Y luego, ¿quieres que todo el mundo ayude a los demás? Contrata con ellos para que se comprometan a hacerlo. Es decir, una parte que se suele olvidar de la teoría de la libertad, por eso se lo he dicho a Carlos, es la parte de los contratos. Libertad, propiedad, no agresión. Vale, pero no se acaba ahí. Yo ahora puedo negociar con los demás cómo limito mi libertad o cómo intercambio propiedad, o qué obligaciones asumo, o qué prohibiciones asumo contractualmente con todos. Entonces nos vamos a comprometer un grupo a montar una ONG y ayudar a los pobres, pero nos comprometemos voluntariamente. Eso sí, una vez nos hemos comprometido, nos pueden obligar porque nos hemos comprometido. La gente que dice que estos mecanismos pueden ser difíciles, os invito a que pensáis en una idea que es difícil de traducir al español. Si alguien lo sabe, que me ayude. Se llaman Dominant Assurance Contracts. Dominant es la versión moderna. Antiguamente eran Assurance Contracts. Eran contratos de provisión condicional a que otros se comprometan, y en el momento en que una cantidad suficiente se comprometa, se activa el compromiso. Todos creemos que aquí, yo qué sé, hay que pintar esto de rosa. Pero nadie quiere asumir el coste de ese bien público que decimos que es pintarlo de rosa, porque a todos nos gusta. Y a alguien se le ocurre, oye, si yo consigo que todos firméis para que pintemos esto de rosa y que aceptaréis pagar 10 euros, a ti nadie te va a obligar a nada si no se consigue una masa crítica. Yo qué sé, el 90, el 95, el 99%, lo que quieras. Luego, todo el mundo ha participado voluntariamente, libremente. La parte de hacerlo dominante es que en teoría de juegos tú puedes añadir un incentivo a esto y decir, fírmame esto, y si el contrato no sale adelante, te daré 100 euros. Entonces todo el mundo dirá, un momento, algo que quiero, que pintemos esto de rosa, que estoy dispuesto a pagar 10 euros por él, pero que lo que quiero es que todo el mundo se comprometa, y se lo vas a ofrecer a todos. Naturalmente que firmo. Y todo el mundo va a entrar igual, y lo vas a tener. Luego, el problema del Estado es que normalmente no hace las cosas de forma contractual, o que esos contratos no son auténticamente contratos. Son votaciones mayoritarias o constituciones que es relativamente fácil saltárselas. Pero Paco, eso que comentas es como una relación sinagmática, una compraventa, en la que tú y yo adquirimos una obligación. Tú me vendes algo a cambio de un precio. Tú y yo estamos de acuerdo. Sí, no sé si ese término estrictamente se refiere solo a compra y venta de bienes o a compromisos entendidos de forma más abstracta, como yo me comprometo a no dejarme crecer el pelo a cambio de que tú vayas siempre con chaqueta y corbata, yo qué sé. Ahí no hay compra-venta de nada, ni siquiera hay prestaciones de servicios, son compromisos de ciertas conductas. Yo me comprometo a no insultar a nadie. ¿Quieres vivir en una comunidad en la que todo el mundo se lleve muy bien, entonces que la gente no se caliente y empiece pues entonces castigos por eso? La ética de la libertad permite una libertad de expresión absoluta, pero tú has contratado que si insultas, pagas. Te has comprometido tú y tú sabrás por qué lo has hecho. Luego ahora te pueden multar. Es decir, ¿queréis intervenir? Convenced a los demás, despertad su interés, incentivos que decíais antes, es decir, a ver cómo consigo que esto te interese. Pero no unilateralmente yo te digo, es por tu bien, te interesa. No, coño. Sí, esto enlaza también un poco con lo que hemos visto antes de la ciudad, ¿no? Es que muchas veces no es una cuestión de incentivos, es una cuestión de que hay que intervenir porque sí. ¿A qué me refiero? Si se plantea el modelo de la ciudad, como se ha hecho en la conferencia anterior, desde el modelo de propiedad, esto es mío y hago lo que quiero, la experiencia ya se tiene de lo que pasa en la ciudad. La ciudad no se basa en el derecho de propiedad absoluto, se basa en algo que se deriva del derecho de la propiedad, que es la servidumbre. Es decir, cuando muchos estamos juntos, nuestras propiedades necesariamente tienen que ceder. Se afectan. ¿Por qué razón? Y esto ya hay experiencia de ello. Si, por ejemplo, empezamos, vamos a ponernos de acuerdo, aquí estamos todos juntos, por dónde va a ir el canal de la sociedad, del desagüe.
yo no voy a querer, tampoco, y eso no hay manera de incentivarlo. Y esto ya es de experiencia, ¿eh? O sea, Londres ardió por esto, en la Edad Media. Y lo que usted ha comentado antes también del agua potable y de las aguas residuales, es exactamente lo mismo. Al final se tiene que llegar a la conclusión, y así se llegó en la República Romana, en plena República había alcantarillado, que luego se perdió en la Edad Media, porque se necesita un principio de autoridad. Es decir, como no nos vamos a poner de acuerdo por dónde va a ir esto, porque a alguien le va a molestar y no va a querer y se va a oponer, necesitamos delegar en alguien que de la mejor manera pues trace el canal, y a esos señores que efectivamente les va a perjudicar, pues los demás, a través de la expropiación o lo que sea, que lo incentiven. ¿Esto a qué viene? Es decir, que cuando se plantean los modelos entre propiedad absoluta, libertad absoluta, en el momento que las personas están viviendo en comunidad, esos modelos no funcionan. O sea, esta sesión que usted está dando me está pareciendo bastante interesante, porque normalmente estas conferencias se plantean entre anarcocapitalismo e intervencionismo. Y las personas no son tontas. Es decir, cuando las cosas funcionan, o funcionan de determinada manera, a lo mejor no es la mejor manera, pero es la manera que en ese momento se ve como ajustada, ¿no? ¿Por qué no funciona la explicación de la ciudad como se ha hecho antes? Pues muy sencillo, porque se basa en la servidumbre, así de claro. Es decir, el señor que nos ha hablado antes sencillamente no conoce que el derecho de propiedad es un derecho acotado por la servidumbre. Pero el propio Código Civil, que ha entendido, ahí está la servidumbre de sirga, la servidumbre de vistas, la servidumbre de paso, etcétera, etcétera. Es decir, incluso en las tierras, ¿no? En las tierras existen las servidumbres, pues en la ciudad aún más. Si empezamos a construir, yo aquí en mi propiedad, un edificio de 20 plantas porque a mí me da la gana, pues mire señor, eso no puede ser, porque en la finca de al lado hay un señor que quiere, él también, porque le da la gana, tener una casa de una sola planta, y entonces usted le va a cubrir todas las vistas y eso no puede ser. O sea, al final hay que llegar a principios de autoridad en situaciones de convivencia tan ajustadas, ¿no? Interesante lo que dices, pero ¿por qué tiene el derecho el señor de al lado a prohibirte a ti construir 20? Él tiene una especie de derecho a que no le haga sombra. Es que precisamente porque tienen el mismo derecho y no lo pueden proyectar a ningún tercero, porque está esta finca, está la de al lado, está la de atrás, está la de atrás, y necesariamente hay que construir, porque todos queremos tener una casa. En eso sí que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que uno la quiere más alta, otro más baja, otro más tal, y esa casa hay que construirla sobre unos derechos de servidumbre, de pasos, de vistas, etcétera, etcétera, y no nos ponemos de acuerdo, pues tiene que venir usted, que no está aquí, y decir, pues mire, lo mejor es esto, que a ninguno satisface del todo, pero bueno, pues más o menos compensado. De acuerdo, esta discusión la he tenido con Gonzalo. Gonzalo sabe de urbanismo, lo que pasa es que a veces se va al límite ANCAP, y yo que no soy urbanista tengo que estar... Es que no se puede plantear esto sin darse cuenta que el derecho de propiedad no es un absoluto. Va unido, por ejemplo, a los derechos de servidumbre. Sí, pero para que veas. Todos los derechos son negociables, incluso los derechos de servidumbre. Yo te puedo comprar tu derecho a, dices tú, vamos a poner que lo tienes, no sé si lo tienes, el derecho a que no te haga sombra. O te compro todo tu terreno, o te compro tu derecho a la sombra, te indemnizo y construyo. Luego, cuando construimos esa ciudad, porque Gonzalo está hablando a veces de urbanismos empresariales desde el comienzo, se aclara a la gente que va a vivir ahí cuáles son las reglas. Y esas reglas se adoptan de forma libre y contractual, es decir, aquí se va a poder construir hasta 20 plantas. ¿Que a usted no le gusta? No venga. No venga. Al revés, aquí solo se van a construir chalets de 3 plantas con esta altura. ¿No le gusta? No venga. Todo eso son relaciones contractuales en los que se reconocen servidumbres, la gente se está reconociendo limitaciones y las calles van a tener que tener esta anchura y usted no puede construir en la calle, su terreno es ese, pero que no es lo mismo que esas servidumbres como que se reconozcan desde abajo y tengan sentido a que haya un abuso del intervencionismo que esté constantemente diciendo ¿por qué 5 plantas en San Chinarro? Más ático. Cuando los propios poderes públicos se dan cuenta de que han metido la pata, si entráis en San Chinarro, entrando a la izquierda, ves en Fuente de la Mora 6 rascacielos
de 30 plantas, con los mismos accesos. Dices, ¿y por qué aquí a estos les habéis dejado 30 y a todos los demás solo nos habéis dejado 5 o 6? Le voy a poner un ejemplo de por qué no funciona y es necesaria intervención en esos casos. Y además, utilizando un caso de urbanismo. Las juntas de compensación. Lo que ha dicho el conferenciante anterior, una forma que tienen ya en el último estrato de la ley es que los privados, a través de las compensaciones, contractualmente lleguen a acuerdos. Bien, eso existe. Se forma al final de los planes de urbanismo una junta de compensación. Bien. Todas, bueno, no voy a decir todas porque tampoco las conozco todas, en todas las que he asistido yo, necesariamente hay que dar un golpe, tiene que venir la administración a resolver el tema. ¿Por qué? Muy sencillo. Las juntas de compensación tienen que salir por mayoría absoluta o mayoría muy cualificada. Se forman unos estatutos y suele ser así. El que menos tiene, o los que menos tienen, son los que la bloquean. Es decir, yo tengo mucha propiedad, usted también, 4 o 5, pero hay uno que tiene muy poco. Ese puede bloquear toda la junta de compensación. Con mecanismos como los con mecanismos como los que te acabo de describir, los Dominant Assurance Contracts, esto es mucho más difícil que pase. Porque o la persona es absolutamente testaruda o va a renunciar a recibir unos beneficios bastante mayores que los que obtiene simplemente amenazando a los demás. Con deciros lo voy a bloquear todo. Es decir, proponer, si se alcanza un 80% nos comprometemos todos a aceptar este acuerdo y a construir de esta manera, y si no se alcanza este acuerdo ofrecemos esta compensación. Cuando esto se ha probado, porque esto ya se está usando en distintos sitios, funciona. Luego, las juntas de compensación pueden tener muchos problemas porque la ley de fuera, digamos la ley estatal, da a esos minoritarios ese poder de bloqueo. Pero si de nuevo tú eres un urbanista privado que junta a una serie de propietarios y quiere ponerlos de acuerdo para que desarrollen algo, y no tiene por qué cumplir ninguna ley estatal, que es lo que proponemos los liberales, mientras no agreda a nadie del exterior, es decir, organícense ustedes como quieran, proporciónense ustedes los bienes públicos que quieran, y los que no quieran, no. Que no quieren tener calles, pues va a ser un poco extraño. Pero hay pueblos, no sé si lo conocen los pueblos de los Navajo en Nuevo México, que parece que deberían tener calles y no tienen calles. Se entra una vivienda por el techo de otra, es decir, las calles son un poco diferentes. Que no digo que esto funcione siempre, ¿eh? Que no estoy, o sea, estoy poniendo ejemplos raros para deciros, hay casos en los que exigir calles puede ser excesivo, aunque lo normal es que las calles tengan, pero que usted quiere que las calles tengan 10 metros de ancho, ¿y por qué no 5? ¿Y por qué no 20? Otro de los problemas de San Chinarro es eso, que al señor ingeniero le pareció buena idea que haya unas avenidas anchísimas cuando no hay tráfico para tanta avenida y en lo que tiene que cruzar el peatón es absurdo, porque quedan unos espacios que dices, ¿por qué lo hicieron así? Porque no querían ser otra vez Pinar de Chamartín, porque en Pinar de Chamartín está todo muy concentrado y las calles son a menudo muy estrechas. Entonces había gente que no le gustaba y tenemos que hacer como avenidas más amplias. Y algo que ha comentado antes que no ha contestado Gonzalo. ¿Quién preguntó lo de Estados Unidos y que en Estados Unidos también había lo de los NIMBYs? El urbanismo en California no tiene nada que ver con el urbanismo en Texas, y especialmente en sitios como Houston o Austin. Ahí no hay tanta segregación de funciones, es decir, aquí solo puede haber comercios, aquí solo puede haber viviendas, aquí solo puede haber industria, sino que hay mucha más libertad y mucho más dinamismo, y las licencias se conceden mucho más deprisa. En San Francisco tienen un problema de vivienda brutal, precios por las nubes, muchísima gente queriendo irse para allá por todas las tecnológicas y no pueden asumir los costes, mientras que Houston y Austin y muchísimas ciudades en Texas están creciendo porque tienen un urbanismo muchísimo más liberal. Es decir, lo que usted dice de los servidumbres es cierto, pero hay que interpretarlo. ¿Cuáles son esas servidumbres y cuáles dejamos ceder y cuáles no? Por ejemplo, ¿por qué los municipios tienen que preocuparse de ceder terrenos para los colegios? No, que los compren. ¿Por qué tiene que haber, Ana, un cierto porcentaje tiene que ser para colegios? Que los colegios, privados o públicos, compren el terreno y al precio de mercado. ¿Por qué el Estado tiene que proporcionar una educación pública cuando la educación no es un bien público? Claramente es excluible y claramente es rival. O sea, ahí
esta charla estoy yéndome al extremo casi antiliberal para hacer entender a liberales que a veces las intervenciones funcionan y que sean un poco más hábiles a la hora de criticar. Pero si me pongo solo en modo criticar, te critico todo el Estado y te dejo el 5% que deja Rayo en el libro. A ver, ¿qué más? Y luego Juan. Anorexia. No sé a qué hora nos echarán. Anorexia no reconocida. Dos últimas. Anorexia no reconocida. ¿Ves gente que está enferma? ¿Son adultos? Sí. A mí me parece que hay una manera de tratar con la gente que tiene enfermedades mentales, porque la anorexia al final es una enfermedad mental, y es esperar a que tengan un momento de lucidez y en ese momento de lucidez hacerles firmar un contrato. Te obligas a ti mismo a entrar en este centro para tratarte porque en este momento reconoces que tienes un problema. Igual con todos los adictos a cualquier cosa. Y entonces así puedes obligar a esa persona y esa persona te dio el derecho de hacerlo. Es decir, al menos le estás dando cierto poder de intervenir. Pero también hay casos como, ¿qué pasa si está inconsciente y no puede opinar? ¿Intervienes o no intervienes? ¿Le operas o no le operas? Mi religión me prohíbe transfusiones de sangre, pero estás inconsciente y tal. ¿Me operas si me haces una transfusión de sangre o no? Yo siempre digo, no hay ningún sistema perfecto. La ética y la libertad no te lo va a resolver todo y va a haber dilemas que dicen, no sé qué hacer, coño. Sí, antes hablaba, bueno, justo ahora vas a decir la importancia de ser hábil a la hora de criticar. Antes hablabas de los frikis que son los antivacunas. No sé si esa es una crítica muy hábil, insultar directamente al que no piensa como uno o por encima de argumentar, pero quiero decir, no se debe usar, me interesa más tu opinión sobre si crees que hay que utilizar pues las cualidades, digamos, personales, como el hecho de ser un friki, de los que no piensan como tú, para legislar sobre ellos, cuando a veces no se trata de un blanco o un negro. Hay gente en medio que no somos ni unos frikis como los antivacunas, ni unos frikis, incluso a lo mejor más frikis que los pro vacunas que intentan imponerlo, que hay frikis en los dos lados, que lo que queremos es los liberales que nos dejen en paz, simplemente. O sea, no me explico. Cuando me he referido a que hagáis críticas más hábiles, no me refiero, aclaro, no me estoy refiriendo a que seáis más persuasivos, más simpáticos, tal. No, me refiero a la pura corrección de la crítica. Me refiero a que hayáis entendido el problema y que hayáis visto los matices que tiene. Por ejemplo, que entendáis que existen las servidumbres. O sea, que al dar una charla sobre una ciudad, digamos, oye, en una ciudad toda la propiedad puede ser privada y sin límites, o debe haber limitaciones precisamente por el hecho de que todo el mundo vive junto y entonces va a haber que ceder, va a haber que limitar de algún modo esa propiedad por esas razones técnicas. No me estoy refiriendo a qué características personales o qué estrategias retóricas te van a hacer más simpático con los demás. Que yo digo que los antivacunas son unos frikis y además es que lo son, porque los ves y las creencias que suelen tener suelen ir todas y además la Tierra es plana y nunca estuvimos en la Luna y a Kennedy lo mató la CIA y el 11S fue un inside job del gobierno, es que va todo el paquete y entonces ya dices, colegas, ¿qué queréis que os diga? Sois conspiranoicos, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo no digo, y si yo me pongo muy borde con ellos, yo no estoy diciendo, y vosotros debéis ser igual de borde. No, eso es mi carácter y ya está. No. igual me decís, oye, tu carácter es improductivo y te lo voy a demostrar. Ah, pues te pido disculpas y ¿qué le vamos a hacer? Es mi carácter. Como físico tienes una opinión formada sobre el 11S. No como físico, pero No, sí, yo fui el primero, yo no os lo he dicho, yo soy crítico con los conspiranoicos, pero en mi fase más ANCAP también tiende a saber todo como conspiranoico y el Estado está detrás. Y a Gonzalo Melián, en una cena que habíamos quedado, nada más ser el 11S, le planteé, pero Gonzalo, esto se cae de una forma muy rara. Y he leído que esto es imposible que se caiga así directamente. Y podrían haber puesto explosivos, no sé qué tal. Y Gonzalo me miró, ¡pero Paco! Y me explicó que no. Entonces yo me fié de su conocimiento arquitectónico. Yo, aunque sea físico, no soy arquitecto. Ser físico no es ser arquitecto. Entonces no sé si ese edificio se puede caer así o no. Pero si una persona que creo que es sensata te lo cuenta,